Mientras termina de entrar la gente, porque ya estamos 164 participantes. Creo que es el Zoom más multitudinario donde he estado y eso me alegra muchísimo. Buenos días a todos, soy Ricardo Acevedo, soy un podólogo de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, y hoy me va a tocar presentar esta webinar de podología con Peña Martín. Antes de nada, quería hablaros un poco, muy brevemente, de PodoWebinar. ¿Qué es esto de PodoWebinar? Se empieza a ver en redes. PodoWebinar es una plataforma de formación donde han querido congregar a formadores que tengan sobre todo una amplia experiencia clínica para poder traernos aquí pues los últimos avances en cuanto a podología, ¿de acuerdo? Y poder enseñarnos y formarnos. Durante el tiempo que hemos estado planeando cómo podría funcionar PodoWebinar, hemos llegado a la conclusión de que nos interesa muchísimo que todo lo que expongamos en la webinar de PodoWebinar se pueda aplicar inmediatamente. Tendrá, por supuesto, sus recursos teóricos, pero que sea casi todo inminentemente práctico. Ese es nuestro deseo. De hecho, ya tenemos preparados 2 vídeos que se podrán ver en la plataforma, que serán los que abrirán esta plataforma. Se trata de un vídeo de vendajes de vendajes funcionales que lo imparte Tony Fernández Sierra, y un avance de un curso que es ajuste de patines en podología, que lo va a dar un servidor, que espero que os guste, es bastante interesante, innovador y creo que puede ser muy, muy interesante. Una vez dicho esto, vamos a dar paso a nuestra ponente de hoy, que es Peña Martín, que es podóloga desde el año 2002, es posturóloga con más de 10 años de experiencia, es especialista en tratamientos láser de dermatología podológica y en tratamiento del dolor, y es formadora también en terapia láser general. Además, veo que imparte cursos en punto gatillo miofaciales y desbloqueo mediante la terapia láser y la tecarterapia, que también veremos en PodoWebinar más adelante. Además, es profesor en la Escuela Superior de Posturología de Villeneuve y hoy vamos a ver una webinar que se llama Dolor trigémino y dolor plantar, su relación, y que espero que sea tan... estoy seguro que es muy interesante porque ya la hemos tocado por encima en grupos de, por cierto, que no lo he dicho, en grupos de Telegram, donde también PodoWebinar aglutina a compañeros y profesionales, donde debatimos muchas veces pues esos tratamientos y vías de tratamiento, vías de diagnóstico, etcétera. Así que una vez presentado debidamente, le doy paso a Peña y comenzamos la webinar. Gracias a todos por estar aquí y espero que os guste muchísimo. Cuando quieras, Peña. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, pues voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien a la primera. ¿Bien? ¿La tenéis todos? ¿Sí? ¿Ok? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que pasemos un ratito divertido, explicando un poquito las relaciones que hay entre el nervio trigémino y dolor plantar. Los que trabajáis de una manera más integrativa, pues esto no os sorprenderá tanto, pero compañeros que a lo mejor trabajan una podología más convencional, sé que también hay compañeros fisioterapeutas y demás, pues depende del enfoque que dé, pues nos puede sorprender un poquito más o menos. Pero bueno, en cualquier caso intentaré que sea lo más ameno posible y que nos aporte algo a todos. Y al final contaremos también con Paula Álvarez, que es una odontóloga postural, con la que yo trabajo habitualmente cuando encuentro que en algún paciente
que viene por algún problema podal o rodilla o cualquier patología y viene al podólogo, y encuentro que es una disfunción de la boca, pues trabajo con ella y al final compartiremos bastantes casos clínicos que os comentaremos para darle algo más práctico a la webinar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en principio, hablar un poquito, una introducción breve de lo que es el sistema facial, que en mi opinión es importante para entender todo este mecanismo de globalidad del cuerpo. A continuación comentaré brevemente los meridianos miofaciales, centrándome en la línea lateral. Continuamos con el nervio trigémino, puntos gatillos miofaciales, que los que me conocéis sabéis que es uno de mis temas favoritos para estudiar. Y también comentaré qué nos puede orientar, tanto tengamos conceptos de globalidad del cuerpo o no, qué nos puede orientar a pensar que un dolor plantar puede venir del nervio trigémino. Entonces veremos qué preguntas serían claves en la anamnesis, algunos test en la exploración y qué tratamiento proponemos. Y después, como os comentaba, junto con Paula, pues comentaremos varios casos clínicos. Bueno, pues entramos en materia. Los que ya me habéis oído sabéis que hablo mucho del sistema facial, espero no aburriros. Es una simple introducción, pero bueno, hay compañeros que a lo mejor no tienen tan claro este concepto de sistema facial y es importante para entender todo. Entonces, el sistema facial no es más que un continuum tridimensional de tejido conectivo fibroso que se distribuye por todo el cuerpo, interactuando y conectándolo todo, de tal manera que es como una gran red metabólica y mecánica. Se inicia en la piel, ¿vale? Esta primera imagen de aquí es nuestra piel, que ya se ven estas trabéculas, ¿no? Que van profundizando, porque la piel ya es, la epidermis es nuestra fascia superficial, después se va adentrando a planos más profundos y ya la vamos denominando fascia profunda, pero es el mismo tejido. Y según va envolviendo unas estructuras u otras, va cambiando de nombre. Por ejemplo, si envuelve el hueso lo llamaremos periósteo, si envuelve el tendón lo llamaremos paratendón, envuelve vísceras, envuelve músculo, la fibra, el fascículo, todo nuestro organismo está envuelto por este sistema facial, es lo que le da continuidad, es como conecta todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, ¿vale? Es como el pegamento que une todas nuestras células. Tiene dos componentes, que es el tejido conectivo, tejido conectivo suelto o tejido conectivo denso. Pero voy a intentarlo. El tejido conectivo denso está formado principalmente por fibras de colágeno y el tejido conectivo suelto o matriz está compuesto por varias sustancias, pero nos interesa principalmente el ácido hialurónico, porque es lo que le da el lubricante de este sistema facial, permitiendo que las diferentes capas faciales se deslicen entre sí y de estas con el resto de estructuras adyacentes. A su misma vez, también se ha hecho recientemente una división entre tejido conectivo sólido o fascia sólida, que sería todo esto que estamos hablando, y tejido conectivo especializado o fascia líquida, que sería la sangre y la linfa, de tal manera que todos estos componentes formarían el sistema facial. Tiene dos principales, bueno, tiene una alteración que es la que nos interesa, que vamos a hablar hoy, que es la densificación facial. Ay, perdón, que me he ido. Aquí. La densificación facial es cuando este ácido hialurónico que decimos que es el lubricante de la fascia, en lugar de ser tan líquido y fluido, se vuelve viscoso, de tal manera que los movimientos ya no se realizan correctamente, van a ser movimientos que quizás sean dolorosos porque se activan puntos gatillos miofaciales, y esta densificación facial también da muchas alteraciones posturales.
Bueno, esta es la introducción del sistema facial. Realmente somos un modelo de tensegridad, ¿no? Ya es un concepto de arquitectura que yo creo que ya conocemos de Fuller en 1961 y que después Inver pasa a hablarnos de la biotensegridad, ¿no? Aplicable al cuerpo humano. Como veis, en el cuerpo humano, pues lo que sería la tensión continua la ofrecerían los músculos y la compresión discontinua en los huesos, siendo un modelo de tensegridad en nuestro cuerpo en general. Y esto se puede pasar incluso a la propia célula, ¿no? Dentro del citoesqueleto celular, lo que serían estos fibroblastos que forman este sistema facial sería esta tensión continua dentro del citoesqueleto y los microtúbulos formarían esta compresión discontinua, creando así un modelo de tensegridad dentro de la propia célula. Y este mecanismo tiene que ser un mecanismo que sea flexible, se llama el mecanismo de mecanotransducción, es decir, va a estar íntimamente conectando lo que ocurre en el medio extracelular y lo que ocurre dentro de la célula. Esto se llama mecanotransducción. Y es simplemente que cada célula tiene que adaptarse a las diferentes circunstancias que están ocurriendo, tanto dentro de la célula como fuera. Es, digamos, su capacidad de adaptarse. Es como la vida misma, ¿no? Que ante diferentes circunstancias tenemos que saber adaptarnos para seguir funcionando bien. La célula hace lo mismo. Si no tiene esta adaptabilidad, no funcionaría bien. Y eso se lo da pues este sistema facial y estos mecanismos de tensegridad. Ya Platón decía que el libro de la naturaleza está escrito en símbolos geométricos. Realmente yo pienso que somos un modelo geométrico constituido por microtúbulos que se orientan en el espacio por la acción de campos electromagnéticos. Sin estos campos electromagnéticos no existe ni la forma ni la función adecuada, ¿vale? Estos microtúbulos están muy relacionados con estos campos electromagnéticos. Entonces, si cada célula tiene un entorno mecánico ideal, existe la postura ideal. Sería diferente para cada persona, ¿vale? No significa que todos tengamos que tener la misma postura, pero sí una postura que nos permita adaptarnos a las diferentes circunstancias del medio externo sin causarnos ninguna patología. ¿Vale? Hay un nuevo descubrimiento que sorprendió mucho a los investigadores y es que este sistema facial es como muchos de nosotros, que es autónomo, ¿no? Como nosotros que también somos autónomos. Entonces, lo que viene a decir es que esta fascia se contrae de manera autónoma, desempeñando así un papel más activo en el movimiento. No recibe así la estimulación para contraerse a través de la sinapsis neuronal típica. Lo hace más relacionado con sustancias químicas. Y los factores que van a inducir esta contracción son la tensión mecánica que atraviesa estos tejidos en cuestión y las citocinas específicas y otras sustancias farmacológicas, como por ejemplo el óxido nítrico, que lo que hace es activa, digamos, no activa, relaja este sistema facial, o sea, disminuye su capacidad de contraerse el óxido nítrico. Y por otro lado, la histamina, la mepiramida y la oxitocina lo que hacen es favorecer esta contracción. Después, el pH bajo de esta matriz extracelular, este sistema facial, va a incrementar la contractibilidad de estos miofibroblastos. Así, actividades que modifican el pH en el medio interno, como la alteración del patrón respiratorio o del estrés emocional, van a inducir a una rigidez general de esta fascia corporal. He puesto en negrita alteración del patrón respiratorio o el estrés emocional por los momentos que vivimos, ¿no? No sé, Sergio, allí en Italia, pero aquí en España tenemos que llevar la mascarilla puesta tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Y esto estamos viendo muchas alteraciones del patrón respiratorio, más el estrés emocional que ya se suma por todas las situaciones. Entonces sí que, no sé vosotros, pero yo estoy viendo un aumento de los dolores y de esta densificación facial, que al final a lo que te llevas a tener dolores en el cuerpo
en el sistema musculoesquelético, aparte de otra sintomatología, pero bueno, a nosotros nos vienen por sufrir dolor. Después, varios conceptos también que chocan con las creencias populares que teníamos, ¿no? De que los músculos nos lo han explicado siempre como un músculo que se origina en un punto y se inserta en tal hueso. Realmente no es así. Los músculos no se insertan en los huesos, se insertan en el periósteo, que como hemos comentado es parte de este sistema facial, con lo cual el músculo está envuelto en sistema facial y se va a insertar haciendo una continuidad en el periósteo, haciendo pequeñas paradas, ¿no? Hay autores que dicen que solo tenemos un músculo, pero que está dividido en más de 600 bolsillos faciales, ¿no? Pues un poco esta es la idea de esta continuidad de este sistema facial. Esto en los trabajos de Meyer, no sé si lo conocéis, el libro de vías anatómicas, meridianos miofaciales, es un autor que se ha dedicado especialmente a hacer disecciones en las que nos muestra este continuum facial dividiendo el cuerpo en varias cadenas que veremos más adelante, y efectivamente tiene también una página que es Anatomy Train, que la tengo aquí abajo, esta de aquí, que la podéis consultar porque vienen vídeos y fotos muy interesantes de cómo hay esta continuidad, ¿no? Esta anatomía de continuidad facial. Esta es la fascia plantar, contrariamente a lo que siempre nos han enseñado y nos han dicho, tampoco se inserta en el calcáneo, no es así, sino que hay una continuidad con el paratendón aquileo y con el tríceps ural, ¿vale? Esta es una foto sacada de su libro y aquí es el dibujo que representa la foto, ¿no? Que se ve mejor esta continuidad que sigue. Entonces, realmente en personas que por la razón que sea tenga mucha tensión en la fascia plantar, ¿vale? Lo que ocurre es que esta fascia plantar realmente no está insertada en el calcáneo, está insertada en el periósteo del calcáneo, haciendo esta continuidad hacia arriba. Cuando por la razón que sea hay mucha tensión a nivel de la fascia plantar, lo que va a ocurrir es que de una manera compensatoria el periósteo se va a separar del hueso, ¿vale? Para mejorar esa tensión. Y ahí actuarían entonces los osteoblastos, ¿vale? Que lo que van a hacer es, primero se separa, ¿no? Este periósteo del hueso, creando esta imagen que se ve aquí un poquito como tienda de campaña, ¿vale? En la naturaleza no existen los espacios vacíos, siempre se rellenan con algo. Entonces vienen los osteoblastos a rellenar este espacio de tienda de campaña que deja ahí el periósteo. Y entonces ya tenemos el famoso espolón calcáneo, que es un mecanismo que solo nos indica que hay muchas tensiones a nivel de la fascia plantar. No tiene por qué ser un proceso doloroso, porque esto pasa muy lentamente, muy poquito a poco, no pasa de un día para otro. Vemos muchos pacientes que se les ve de manera casual y ni siquiera se han enterado de que tenían espolón, pero a veces sí que puede interferir con alguna rama sensitiva, nerviosa, y entonces que el paciente sienta dolor, ¿vale? Y por eso nos comenta Schultz y Feitis, nos comenta que el concepto músculo-hueso presentado en la descripción anatómica convencional ofrece un modelo de movimiento puramente mecánico. Separa el movimiento en funciones diferenciadas sin transmitir la idea de integración ininterrumpida que se observa en un cuerpo vivo. Cuando una parte se mueve, el cuerpo reacciona como un todo. A nivel funcional, el único tejido capaz de mediar en esta reacción es el tejido conjuntivo, o sea, este sistema facial del que hablábamos. En el trabajo de Meyer nos habla de unos meridianos miofaciales, líneas de fuerza que llamamos en PNS, que es posturoterapia neurosensorial. Él lo llama meridianos miofaciales y los divide en varias cadenas, anterior, posterior, lateral y en varios planos también, superficial, profunda.
El origen de estas cadenas no es más que un origen anatómico, donde él hace estas disecciones que os comento. Podéis ver estas cadenas en la disección del cadáver totalmente como un continuum. No ves dónde acaba y dónde empieza de nuevo, sino un continuum, y obedece a un origen embriológico, ¿vale? Hay un mismo origen embriológico en cada una de estas cadenas. Y se va desarrollando todas ellas desde, bueno, iba a decir desde la cabeza a los pies, porque en los libros convencionales de anatomía siempre se empieza por la cabeza y el pie es lo último, pero nuestro amigo Meyer empieza todas estas cadenas por los pies. Entonces empieza a describirlas desde el pie hasta el cráneo, y sobre todo eso en la web que él tiene y en todas sus obras se puede ver este continuum que te quedas asombradísima de cómo está todo íntimamente conectado y no ves ninguna interrupción. Hoy vamos a desarrollar esta cadena lateral. En el curso que doy de puntos gatillo, pues sí que desarrollamos el resto de cadenas, un curso que, bueno, como voy siempre actualizándolo, pues en el próximo curso, que será durante este año, todavía no hay fecha, pero será ya hablando un poquito más de todas estas cadenas y la relación de todas ellas conectando cabeza y pie. Hoy nos vamos a centrar en la línea lateral, que se origina en la planta del pie, lo que sería peroneo lateral, ¿vale? Los peroneos, y subiría de una manera continua, sin interrupciones, hasta el cráneo, más o menos la zona auricular. Esta misma línea también incluye el brazo, ¿vale? Lo único aquí, Meyer no lo ha dibujado porque hace un capítulo aparte del brazo, pero está dentro de esta línea lateral. Y como hemos visto, vienen todas de un mismo origen embriológico. La cadena lateral en concreto se origina desde la plácoda auditiva, ¿vale? Ahí va bajando toda la cara lateral. Si vemos aquí, de aquí es de donde saldría la extremidad superior y por aquí la extremidad inferior. Por eso las extremidades también están dentro de esta cadena lateral. Aquí vemos cómo efectivamente de esta cadena lateral surge el bracito y surgen los miembros inferiores. Esta plácoda auditiva se va ensanchando y da, entre otras cosas, el nervio trigémino, que es el quinto par. Vemos aquí el quinto par, nervio trigémino, y vemos cómo tiene estrecha relación, ¿vale? Porque a continuación tenemos el séptimo par, que es el nervio facial, el glosofaringeo, que es el 9, y el nervio vago. Todo esto está muy relacionado entre sí. Y vemos que íntimamente también relacionados con el par 1, el 2, el 3 y el 4, con lo cual las relaciones existen desde el mismo proceso embriológico. El nervio trigémino se origina en el bulbo raquídeo, de ahí pasa al ganglio trigeminal, que es el ganglio de Gaser, dando 3 ramas terminales. Sería la rama oftálmica, maxilar y la rama mandibular. Estas 3 ramas a su vez también se dividen en varias ramitas. Van a inervar la totalidad de la cara, también la parte anterior del cráneo y estructuras como la hoz del cerebro y hoz del cerebelo. También la van a inervar. La oreja también, ¿vale? Queda inervada por el trigémino. Los recientes estudios realizados en ratas nos dicen cómo el nervio trigémino, que se sepa, llega incluso hasta el plexo lumbosacro. Y los investigadores creen que incluso aún puede llegar fibras más allá de este plexo lumbosacro. Bueno, esta sería la línea lateral, de nuevo. Y aquí he fijado un poquito los puntos que los que estudiamos PNS, posturología neurosensorial, pues son los puntos que estimulamos cuando vemos que hay una disfunción en esta línea lateral, ya que si
en un punto está disfuncional, va a cambiar toda la postura y hará como que no hay comunicación entre los diferentes puntos. A veces vienen pacientes que al hacerle la anamnesis ya empezamos a sospechar que pueda tener una cadena lateral, porque van a decirnos que tienen sintomatología siempre en el mismo lado. Es más frecuente encontrar una cadena lateral en el lado derecho. Yo comentándolo con compañeros que hacen acupuntura, que tienen formación en medicina tradicional china, por ejemplo el doctor Enrique de Juan, que es un pozo de sabiduría, le preguntes lo que le preguntes, él sabe darte una explicación. Pues comentaba que esta línea lateral en medicina tradicional china es el meridiano de vesícula y que por eso posiblemente se vea más en el lado derecho. Y efectivamente después ves que hay muchos pacientes con esta línea lateral disfuncional y que tienen problemas a nivel digestivo y a nivel de vesícula biliar. Entonces es fácil que te digan que vienen por dolor en el hombro derecho, trocanteritis, problemas de cadera, de glúteo, el lateral de rodilla, el diente de repetición, ¿vale? Muchas veces cuando le preguntas si tiene, aunque te venga por dolor plantar, te dicen pues sí, también tengo molestias en el hombro, hace un año me estuvo dando guerra la cadera derecha, me dijeron que era trocanteritis, tengo el ligamento lateral de la rodilla tocado, ¿vale? Esto a veces pasa. Esta cadena termina, como hemos dicho, a nivel plantar, mediante los tendones de los peroneos. Esta imagen representa la manera de estudiar la anatomía de manera convencional, ¿no? El tendón insertándose en el hueso, pero ya sabemos que no es así. El tendón estará cubierto de este paratendón, que es sistema facial, el hueso estará cubierto de periósteo, que es lo mismo, con otro nombre, ¿vale? Y harán una continuidad, con lo cual esta línea lateral realmente no termina aquí, sino que tendrá expansiones miofaciales a lo largo de, sobre todo, del primer dedo. Entonces, el peroneo lateral corto que está aquí en el lateral, pues igual, expansiones que pueden llegar al quinto dedo, haciendo toda esta zona plantar, en caso de tener una cadena lateral disfuncional, una zona comprometida. Por eso es fácil ver dolores a nivel del talón, a nivel de la fascia plantar, a nivel anterior creando metatarsalgias. Estos son dos puntos de estimulación muy frecuentes de tratar en PNS. Y también de puntos gatillo faciales porque coinciden. Hay algo curioso, ¿vale? Hace como 15 años o así, antes de que yo empezara a estudiar posturología, sí que observaba que en pacientes que tenían un callito, el eloma de Moli, que llamamos los podólogos, que es simplemente un eloma que sale del roce de estas falanges con estas de aquí. Sale pues un callito en el lateral del dedo. Y con mucha frecuencia, a veces pasaba que pacientes que te venían con ese callito, a los 3 días te llamaban diciendo que les seguía molestando. Venían a la consulta de nuevo y ahí no había absolutamente nada, la piel estaba bien, no encontrábamos una explicación de por qué seguía ese dolor. Entonces, lo que les recomendábamos es, ya no tienes callito, pero el roce quizás te esté produciendo ese dolor, te propongo que hagamos una órtesis de silicona, que lo que hace es separar esos dos dedos para que no haya roce. Y a menudo el paciente te decía, uy, una órtesis de silicona, ¿y cuánto me va a costar eso? Porque es que estoy yendo al odontólogo también, me estoy arreglando la boca y me estoy gastando un dineral. Los odontólogos tenéis la fama de que valen muy caro. Entonces te decían esto y era algo que se repetía, hasta que llegó un momento que yo cuando veía a estos pacientes que me decían esto, ¿vale? De que el eloma les seguía molestando y no había nada, pues ya llegó un momento que les decía, ¿qué te pasa en la boca? ¿Te estás haciendo algo? Y claro, los pacientes se sorprendían porque me decían, pues sí, me estoy cambiando una pieza o sí he tenido una infección. Y me decían, ¿y qué tiene eso que ver? Y yo les decía, pues no lo sé, pero es algo que vengo observando, de que estas lesiones
tienen algo que ver con la boca, pero no tengo ni idea. Bueno, pues tardé como 15 años en entender eso. Y es simplemente esta cadena lateral, ¿vale?, que con estas expansiones faciales terminan aquí, ¿vale? Relacionando, hemos dicho que empieza a nivel de la boca, del lateral de la cara, ¿vale?, que esta zona es inervada por el trigémino y llegan hasta el pie, con lo cual es simplemente que estamos en la misma cadena y un problema en un punto se puede manifestar en otro por este continuum del sistema facial. También es bastante habitual que encontremos sintomatología a nivel de sesamoideos, ¿vale? La famosa espina irritativa de apoyo plantar para los posturólogos, que no es ni más ni menos un dolor consciente o inconsciente a nivel de los sesamoideos, normalmente, muy habitual, y que nos va a ocasionar cambios posturales. Esta espina irritativa de apoyo plantar anteriores están muy relacionadas, este es otro regalo para los de mis compañeros de PNS y posturología en general, estamos relacionadas con este punto de aquí, que es el punto subcostal superior, ¿vale? Muy subcostal, costal superior. Este punto de aquí está muy en relación con las espinas irritativas, por medio de esta misma cadena. De hecho, hay autores que a los músculos intercostales los llaman músculos de la marcha. Aquí he dibujado también los puntos que solemos estimular cuando hay alguna disfunción a nivel del nervio trigémino. Estos serían los puntos que solemos estimular. Bueno, la relación de esta cadena lateral con los puntos gatillo que podemos observar en miembros inferiores es bastante habitual, porque esa tensión mantenida, digamos, en la cadena lateral, por algún problema que se ocasione en alguno de los puntos, va a alterar toda la cadena. Entonces es fácil que encontremos, hoy me ciño a lo que es la planta del pie sobre todo, pero a lo largo de la cadena vamos a encontrar estos puntos gatillo. Aquí se verían en los peroneos, ¿vale?, creando ese dolor en maleolo externo. Incluso hay personas que a lo mejor pacientes que han tenido esguinces y no terminan de recuperarse, es porque esta cadena lateral pues sigue disfuncional a nivel de algún punto. Este es un sufridor, el punto gatillo del flexor corto de los dedos. Aquí se van a acumular muchas tensiones, dando esa sintomatología a nivel plantar, confundiéndola con una fascitis plantar, con metatarsalgias también, si lo hace de una manera referida al dolor, metatarsalgia, dolores en el quinto dedo, ¿vale? Por aquí vendría, por eso lo que os comentaba antes del eloma de Molly. Dolores en el talón también, este sería el punto gatillo del cuadrado plantar. Y aquí exactamente igual, este sería el flexor corto del alus, el aductor de primero, dando esta sintomatología a nivel metatarsal, incluso esta aquí, que podría compararse con esas espinas irritativas de apoyo plantar que comentábamos, o sesamoiditis, que también se le puede poner ese nombre, y es simplemente estas tensiones faciales que llegan hasta aquí. Y los interóseos, que sería la musculatura más profunda que hay a nivel de la planta del pie, también produciendo esta sintomatología a nivel plantar o nivel dorsal. Los interóseos, hay un trabajo de Carla Esteco muy interesante que lo relaciona con el neuroma de Morton, estos puntos gatillos de los interóseos con la aparición de este neuroma de Morton. Después, ¿qué nos podría orientar, ¿vale?, cuando nos llega un paciente con un dolor plantar? ¿Qué nos puede orientar para poder relacionarlo con un nervio trigémino? Pues en primer lugar empezamos por la anamnesis, ¿no? En la anamnesis, si ya tiene una neuralgia del trigémino, pues ya es bastante fácil que pueda estar relacionado, que no es seguro, pero podría ya estar bastante relacionado. Problemas de bruxismo, ¿vale? Ahora vivimos un momento en lo que yo por lo menos observo que la gente que es bruxista pues está apretando mucho más, y los que no lo eran están empezando a hacerlo. Si se han puesto alguna ortodoncia, ¿vale? Si antes de que apareciera este dolor plantar se ha puesto alguna ortodoncia, algún retenedor bucal,
alteraciones también del sueño, que están muy relacionados con el trigémino también. Si es respirador bucal, ¿vale? Yo a mis pacientes les hago quitar la mascarilla por lo menos un rato para ver cómo tienen la boca, si respiran por la boca, si respiran por la nariz. Después, si se han puesto algún piercing en la oreja, en el labio, en la lengua, en la nariz, en la cara. Vi a una paciente con un problema plantar y se había puesto un piercing aquí, justo aquí, en la cara. Esto es trigémino. Ahí se lo había puesto. Y además, no solo estimulas trigémino, sino que haces que se escape el aire, con lo cual ya todos los diafragmas te van a empezar a funcionar mal. La planta del pie no deja de ser otro diafragma. Intervenciones o afecciones bucales, si han tenido alguna extracción de alguna pieza, alguna cicatriz de algún ganglio que le hayan quitado. En los ojos lo mismo, preguntar si se han puesto gafas, lentillas, si le han hecho alguna intervención a nivel de los ojos, ¿vale? Interesarnos un poquito por toda la zona que inerva el trigémino, si ahí ha pasado algo. Y después lo que comentaba antes, ¿no? Preguntar qué otros síntomas dolorosos tienen. Si suelen recorrer esta línea lateral, ¿no? Son pacientes que te dicen, todo me pasa en el mismo lado. Y después estas alteraciones digestivas que os comentaba, ¿no? Que están en relación con esta vesícula biliar, que está justo en el lado derecho. Esto es importante incidir. Como podóloga muchas veces te viene con el dolor del pie, empiezas a interesarte por sus alteraciones digestivas, ¿no? Me pasó con un niño que vi la semana pasada, venía por un dolor en el pie, pero al hacerle esta anamnesis mucho más completa, y que era un niño que estaba respirando por la boca. Si un niño respira por la boca, es fácil que tenga alteraciones a nivel digestivo, porque al final no hay ningún filtrado y entra todo para adentro. Cuando estaba sentado frente a mí, tanto su madre como él no me dijeron nada, a nivel digestivo todo bien. Al verle la postura, hacerle el estudio postural, este niño era evidente que tenía que tener problemas digestivos sí o sí. Y entonces, al insistir, seguro que a nivel digestivo va todo bien, me dice, bueno, sufre de gastroenteritis, que lo llevan a ingresos hospitalarios 1 o 2 veces al año. ¿Vale? Entonces, el sistema facial al final no engaña. Entonces, cuando estás haciendo este estudio más exhaustivo, realmente no deja de ser una comunicación con este sistema facial que nos lleva a ver dónde están las tensiones. Entonces, el paciente te puede mentir, pero un estudio global donde te comuniques con este sistema facial te va a llevar donde hay problemas, ¿no? Y esto pasa muy a menudo, que te van diciendo que todo bien, quizás ya cuando empiezas a entrar en la exploración y ven que estás enfocándolo de una manera más global, te cuentan algo. Pero en la anamnesis, sentados en la mesa, te suelen omitir mucha información. Después también vamos a ver unas asimetrías posturales. Puede ser un pie más valgo o varo a nivel de las rodillas, de esto que vemos como que una parte del cuerpo y la otra no encaja mucho. En la exploración también podemos ver un poco el tipo de mordida que tiene, si tiene una mordida fisiológica. Por ejemplo, aquí esto sería una supraoclusión. Esto ya nos puede indicar que hay problemas a nivel del trigémino. Una mordida abierta también, o una mordida cruzada. No sé si lo veis aquí, que el maxilar está como un poquito desplazado, ¿vale? Está así, está una mordida cruzada. Pues todo esto se relaciona mucho también con alteraciones a nivel del trigémino. Los que ya controláis de posturología, los que sois posturólogos, bueno, pues sabéis identificar esto fácil, pero para los que no tengáis conceptos de posturología, sí que podemos hacer algunos test sencillitos que os pueden orientar a que puede ir por ahí el tema. Los test posturodinámicos son test sencillos de hacer, que en posturología lo utilizamos para ver la resistencia al estiramiento de la musculatura del raquis, ¿vale? Son test que le decimos al paciente que incline la cabeza y que incline el resto del cuerpo.
Lo normal es que la cabeza, al inclinarla a un lado y al otro, lo haga de manera recta, sin rotaciones en este sentido, ni así. Y después, a los niveles dorsal y lumbar, sí que tiene que haber una rotación homolateral, ¿vale? Eso sería lo normal. En estos test posturodinámicos, si se lo hacemos a nuestros pacientes que tengan alguna disfunción en esta cadena lateral, por ejemplo, si están invertidos a varios niveles, nos van a hacer sospechar de que hay una disfunción prioritaria a nivel de V1 intracraneal, es decir, la primera rama del trigémino, que inerva esta parte de la cara y también la hoz del cerebro, ¿vale? Hemos dicho la piel anterior del cráneo y la hoz del cerebro. Podemos también hacer, una vez que hemos tumbado al paciente en la camilla, podemos testar el tono de la fascia plantar, ¿vale? Hemos dicho que un punto alterado en esta cadena va a alterar la totalidad de la cadena, llegando hasta el pie. Entonces, podemos testar el dolor que nos trae el paciente, bien sea más a nivel metatarsal, a nivel de la fascia en la zona medial del pie o más en el talón. Entonces, podemos testar qué tono, si hay muchísima rigidez en esa fascia, incluso buscar estos puntos gatillo que mostrábamos anteriormente y comparar si mejora realizando una serie de test. Por ejemplo, le podemos decir que nos diga de 1 a 10 cuánto le duele y ahora pedirle que gire la cabeza. Si le duele el lado izquierdo, que gire la cabeza hacia el lado izquierdo, va a relajar un poco esta cadena lateral y palpamos si notamos esta fascia más suelta y además el paciente nos dice que nota mejoría al presionar, que ya no duele tanto. Podemos hacerlo con esta rotación de cabeza que hemos dicho, abrir boca, también si abrimos boca vamos a relajar la tercera rama del trigémino, o apretar dientes, que va a relajar V1 y V2 también, si al apretar dientes. Entonces, sobre todo ahora yo lo que estoy viendo más, no sé los compañeros que trabajáis también de manera global que estáis viendo, yo estoy viendo muchísimo bruxismo, que en posturología el bruxismo lo relacionamos con muchas tensiones a nivel de la hoz del cerebro, en V1, de tal manera que apretando dientes relajamos esta hoz del cerebro y es un mecanismo para relajar, ¿vale? Esta hoz del cerebro, pero eso lleva como consecuencia a que te aparezcan problemas en otras zonas. Entonces, apretando dientes, se va a relajar bastante la fascia plantar a nuestra palpación y la sensación dolorosa del paciente. Pero bueno, puede venir de cualquier otra rama. Pero es algo que ahora, todos los días, por lo menos 2 pacientes al día, vienen con este problema de V1. Y apretando dientes se mejora el tono a nivel plantar. Después, otra cosa que observo en estos pacientes con cadena lateral y que vienen con disfunción del trigémino son unos pliegues plantares. Mirad, hemos dicho que esta cadena lateral viene por aquí, por medio de los peroneos, se inserta por aquí. Pues en esta zona de aquí no significa que si vemos este pliegue vaya a ser del trigémino, puede estar producido por otras tensiones, por otras cadenas, pero si tiene disfunción del trigémino, este pliegue va a aparecer. Aquí, después veis estas tensiones faciales, estas arruguitas de la fascia, aquí también se ve, aquí, todo esto, aquí todavía más, ¿no? De estas tensiones de flexor corto de los dedos. Entonces esto es muy, muy común y está muy en relación con estas espinas de apoyo plantar que comentábamos, espinas irritativas de apoyo plantar. Siempre que veamos este pliegue, va a haber unas espinas irritativas de apoyo plantar. Ya los nuevos estudios que nos hablan de los puntos gatillo miofaciales, nos dicen que realmente los puntos gatillo miofaciales se inician en la piel. Y no olvidemos que la piel, la epidermis, tiene el mismo origen embriológico que el sistema nervioso central.
Entonces, relacionar todo lo que ocurre aquí con el sistema nervioso central no es ninguna locura a nivel de la piel. Eso ya se sabe que es así. Este es un caso de un niño que atendí la semana pasada, ¿vale? ¿Veis esta cosita rosa? Pero es porque tenía además una verruga ahí. Entonces, este niño venía caminando de puntillas, ¿vale? También es frecuente en niños que tengan problemas del trigémino que vengan caminando de puntillas y suelen tener también una mala oclusión, ¿vale? Puede ser incluso mordida abierta, mordida cruzada, es habitual verlo en estos niños. Esto es antes del tratamiento, llegó así, caminando de puntillas y le dolía el talón derecho. Como veis, son niños que la planta del pie tienen un talón muy estrechito y es mucho más ensanchado delante, ¿vale? Le dolía el pie derecho y aquí veis el pliegue que nos faltaba, ¿vale? Y todas estas tensiones a ese nivel. Después del tratamiento, inmediatamente el niño fue un tratamiento a nivel de estimulación mediante PNS y después aplicación de láser en punto gatillo que encontré a nivel plantar del pie derecho, pues ya apoyaba perfectamente, ¿no? Y el dolor se fue sin ningún tipo de dolor. Esta es otra foto para mostraros estas diferencias de tono, ¿no? Que podemos observar en el paciente. Veis aquí una marcha, este pie está más en este sentido, más en ABD que este, creando esta asimetría de tono. Siempre vamos a buscar en nuestros pacientes que tengan una simetría de tono para tener una correcta postura y también la sintomatología dolorosa. Y esto es después del tratamiento. También era una persona que venía con un bruxismo tremendo. Entonces, al estimular el punto que encontré disfuncional en trigémino, desde el cráneo ya ves cómo cambia el tono en toda su postura. ¿Qué tratamiento podemos hacer a estos pacientes? Bueno, pues dada la naturaleza unificada de esta red facial, trabajar sobre un área transmitirá ondas de información que afectarán a una o más del resto de áreas. Esto lo que trabajamos posturología lo sabemos que es así, y digo posturología porque es una de las herramientas que yo trabajo, pero cualquier otro tratamiento que tenga un enfoque global, holístico, pues verán también que es así. Pues yo los trato con PNS, que es posturoterapia neurosensorial, plantillas posturales, que para que los que no las conozcáis son unas palmillas muy finas que llevan unos micro relieves en forma de estímulos plantares con grosores muy finitos. Los grosores lo determinan los test que realizamos previamente y suelen tener, pues eso, depende de lo que queramos estimular, pues colocaremos las piezas en un lugar, en otro, y son, a diferencia de las plantillas biomecánicas, es una palmilla totalmente plana. No sé, María, si María es traumatóloga, que nos estará escuchando también, no sé si tú las conoces, muchos compañeros traumatólogos pues no las conocen y les suelen extrañar muchísimo y ya cada uno reacciona de una manera, ¿no? Y hay algunos pues, que piensan que no las conocen y entonces les extraña muchísimo. Pues son así. Esta es la forma que tienen las plantillas posturales. Después, en mi caso también suelo aplicar terapia láser, sobre todo en pacientes que vienen muy doloridos, pues localizo punto gatillo que esté activo y a lo mejor si con PNS he quitado el 80% del dolor, siempre me gusta, si puedo, que se vaya con dolor cero. Entonces, depende de cada caso, puedo aplicar láser o no. En ese punto gatillo, láser o tecarterapia. También funciona muy bien. Después, si vemos que el problema está a nivel de la boca, por este bruxismo, pues les mando unos ejercicios con un desaferenciador bucal, que es esta pieza de aquí. Es simplemente unos ejercicios para relajar toda la musculatura de la ATM, que lo hacen durante el día 10 minutillos y antes de acostarse otros 10 minutillos. Cambio de hábitos de vida, hay que hablar con el paciente y ver no solo el síntoma que está sufriendo, sino de qué le puede venir esto.
Y después, como tratamiento medicamentoso, cuando veo que son pacientes que tienen muchísimas contracturas, ¿no? Que tienen mucha densificación facial, ¿no? Esta fascia que hablamos, que está tan rígida, que van estirados y parece que no tienen flexibilidad ninguna, pues entonces les mando el G-Dren, el G-Fitum, el G-Sil y el G-Paina Plus y el G-Cos si hay mucho dolor. Esto en una primera fase que dura unos 2 meses, y una segunda fase les mando el G-Flex y están 4 o 5 meses tomándolo. Es un tratamiento que lo que hace es hidratar este sistema facial que se ha vuelto tan viscoso, creando estos puntos gatillo, estos cambios posturales, disfuncionando esta cadena lateral. Entonces lo que hace es hidratar el sistema facial. En un primer paso es limpieza de todas estas toxinas que lo han llevado a esta situación, y en una segunda fase el G-Flex lo que hace es sembrar. Ya hemos limpiado bien el terreno, ahora vamos a sembrarlo con cosas buenas. Entonces, el G-Flex. Estos son los tratamientos las herramientas, digamos, de las que yo dispongo hoy por hoy. Que hay otros muchísimos tratamientos, ¿vale? Como la terapia neural, quizás sea la más extendida, auriculopuntura, acupuntura, flores de Bach y muchas que yo desconozco, pero que siempre van a hacer un enfoque global del paciente. Y muchas veces pues hay que hacer un trabajo dentro de un equipo multidisciplinar, porque nosotros podemos llegar hasta un punto, pero no podemos resolver la sintomatología al 100%. Por eso en este caso, tener como referente a un odontólogo postural, un odontólogo que trabaje de manera holística y global, pues es de vital importancia. Y ahora voy a pasar a exponeros algunos casos clínicos así más concretos para explicar un poquito qué tipo de pacientes vienen. Pues lo que hemos comentado antes del bruxismo, ¿no? Hay muchísimos dolores que aparecen a nivel plantar, confundiéndose con fascitis plantar, con metatarsalgia, pseudoneuromas de Morton, muy en relación con este bruxismo que ahora mismo estamos observando mucho en nuestras consultas. Hay una paciente que vino hará 3 semanas por ahí, que era una línea lateral de libro, porque ella venía por el dolor en el pie derecho también, un dolor que estaba diagnosticado como neuroma de Morton, pero realmente en las imágenes no se veía tal neuroma, entonces decían pseudoneuroma de Morton. Cuando le pregunté qué otros dolores tienes, qué otros problemas, cirugías y demás, pues me enseñó, tenía cirugía del túnel carpiano de hacía 1 año y medio, tenía dolor de hombro derecho, había sufrido una trocanteritis, lo que antes os comentaba, de todo en la misma cadena lateral, ¿no? Por eso os digo que era de libro. Entonces esta persona lo que estaba era pasando un momento de estrés laboral, y estaba aumentando el bruxismo. Y al aumentar el bruxismo, pues toda la cadena lateral se había hecho disfuncional, la trocanteritis ya la tenía bien, era otro momento en el que tuvo problemas, pero sí se mantenía este dolor de hombro y este dolor de pie. Entonces, bueno, pues tratándola con PNS, con los tratamientos que he puesto anteriormente, pues la verdad es que muy bien, se marchó sin dolor, y vendrá a revisión en 1 mes o así, pasadas las fiestas. Y hasta el día de hoy siempre les digo que me llamen si aumenta el dolor, por dar otra sesión de PNS, pero en este caso fue bien todo. Peña. Sí. Mira, perdón, antes de que continuemos con más casos clínicos, creo que para poder entender todo un poco mejor, cuando te pongas a hablar de otros casos clínicos que creo que tienes preparados, Sí. como la gente hemos dado paso a que hiciera preguntas y las almacenáramos en el chat, yo tengo algunas, ¿vale? Y vale. Creo que si respondemos estas así rápidamente, lo mismo se integran también en los propios casos clínicos y nos ayuda todo a comprender, ¿no? Muy bien. Mira, casi al principio Elena preguntó que si podías desarrollar o explicar un poco mejor la relación de las ramas del trigémino y el plexo nervioso lumbar. Bueno, eso es un estudio que, si Elena quiere, después me deje el mail y se lo paso. Es un estudio en el que hay unas disecciones que se hacen anatómicas
donde se observan que hay fibras del nervio trigémino que llegan hasta el plexo lumbar y sacro. Es simplemente un trabajo de unos autores que hicieron una disección anatómica de este nervio trigémino que llegaba hasta ahí. No pueden asegurar que siga incluso bajando más del plexo lumbosacro, pero sí que es una hipótesis en la que están trabajando, y a lo mejor futuros trabajos de disección ya con técnicas más evolucionadas pues nos amplíen eso. Si ella Perfecto. quiere, Mira, después le digo el autor. Creo que lo pues ponía en sí. la diapo, pero después yo se lo paso. Mira, tenemos otra que pregunta Martina. Dice si has visto una mejora, si con una mejora de la irritación del trigémino has observado que los pliegues que veíamos en el pie también mejoraban. Sí, sí, porque mejoran todas las tensiones faciales, entonces mejoran. Muchas veces además de manera inmediata, rápida. A lo mejor te viene a las 3 semanas, en casos que hay una sintomatología muy dolorosa, vienen a las 3 semanas a revisión y esos pliegues ya no están. Soy un poquito desastre con lo de las fotos, pero sí que tengo una que después la buscaré y os la enseño en otra presentación que tengo, que se ve perfectamente los pliegues antes del tratamiento del trigémino y después. Bien. Tengo otra de Elena, que supongo que será habla de test posturales, porque dice que si V3 se inhibe abriendo la boca, que lo entendía perfectamente por la relación directa del nervio, pero ¿qué relación tenía cerrar la boca con V1 y V2? Con las ramas V1. Es V1 intracraneal. Cuando nosotros apretamos los dientes, la rama que se relaja es de V1 pero intracraneal en relación con la hoz del cerebro. Entonces es por eso por lo que se relaja. Bien. Y creo que esta es la última que tengo anotada, aunque alguien he visto que quería hacer alguna aportación, ahora lo valoraremos. Es María, ¿es? Marcos, no sé, ahora mismo no tengo el nombre aquí. ¿Es María? María, creo que es María. Hablabas de ejercicios con el desaferenciador, ¿en qué consistían exactamente? Pues el desaferenciador, habéis visto la forma que tiene, entonces simplemente es, lo coges, lo metes en la boca para que contacten los dientes sin apretar durante 10 minutos al día como mínimo. Si lo puede hacer 2 veces al día, pues mejor, 10 minutos por la mañana y 10 minutos antes de acostarse. Lo que hace eso es mandar un mensaje al cerebro de relajación de toda la ATM. Normalmente el paciente cuando empieza a hacerlo no está 10 minutos con el contacto sin apretar, ¿vale? Porque a los 2-3 minutos suele empezar a apretar, entonces tiene que estar concentrado en ello. En cuanto empieza a apretar los dientes se lo quita, entonces quedarían, si llevaba 3 minutos, quedarían 7 minutos, pues necesita otros 7 minutos volver a ponerse este desaferenciador y continuar el ejercicio así, para que haya contacto de los dientes pero sin apretar. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar un par de preguntas más que hay aquí, que me parecen bastante interesantes, o más bien una. Y hay una usuaria que quiere hacer una aportación que yo creo que la podemos hacer al final cuando termine Sí, Peña, porque sí, así que se queda abierto y si hay algún eso, mini debate, pues se puede continuar. exactamente, En ese caso todavía ya no estaré para seguiros, pero os veré después. estará Paula, nos Eh, va a comentar algunos casos que tenemos a medias, vale. ahora en nada, en 2 minutitos, y si queréis después, pues seguimos con las preguntas, incluso Sí, mira, si hay dos debate, últimas. si Dos hay últimas, debate, una es que cuánto dura el efecto de los desaferenciadores en la boca, y el otro, que es una pregunta que a muchos les puede ocurrir, que es ¿por qué plantillas posturales en vez de plantillas biomecánicas convencionales? Contesta como quieras, más rápido, más despacio, lo el dejamos para tiempo, después. el Yo creo, tiempo del desaferenciador yo lo mando durante 3 meses, ¿vale? Que lo hagan durante 3 meses. ¿y el Y efecto cuánto dura más o menos? pues el La efecto, relajación. siempre tenemos que ir a la causa, ¿no? De por qué estás apretando los dientes. Entonces, muchas veces, cuando hablaba de estos cambios de vida, de hábitos de vida, muchas veces detrás lo que hay un problema de base de estrés. Un paciente, mira, este paciente, por ejemplo, lo voy a explicar con este caso,
Tratamiento fisioterapéutico no integrativo de ATM. Este es un paciente que tiene un problema en esta cadena lateral. Su sintomatología estaba a nivel del ATM. Fue a un fisioterapeuta que es muy bueno trabajando el ATM, pero no es integrativo, o sea, solucionó muy bien su problema de ATM, pero ocasionó, después de este tratamiento fabuloso, el paciente vino por dolor en el pie. Entonces, ha actuado en un punto quitando tensiones, pero no actuó a nivel global en esta cadena lateral, con lo cual las tensiones lo que hicieron fue cambiar de sitio y apareció este problema en el pie. Cuando este paciente vino a mí, yo le dije que continuara con ese trabajo de ATM, que le había ido muy bien, pero que además teníamos que abordarlo de una manera integrativa. Detrás de este paciente lo que había era un estrés muy mal gestionado. Tenía muchos problemas a nivel familiar, a nivel laboral. Todo eso hacía que él estuviese con unos niveles de estrés muy altos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar con el retenedor, o sea, con el desaferenciador bucal? Pues depende de cómo él gestione todo esto. Yo lo que le dije que siguiera con sus tratamientos, le hice plantillas, pero que tenía que buscar un terapeuta que le ayudara a, digamos, soltar todo este estrés o canalizarlo de una manera que no le ocasionara tantos problemas a nivel físico, ¿no? Y de hecho ha empezado a ir a un psicólogo que le está ayudando, pues está metido ahora mismo en un divorcio bastante conflictivo, el negocio con los momentos que vivimos, el empresario, pues está pasando un mal momento económico, entonces todo esto ha hecho que este hombre esté así, apretando por las noches, que se estaba destrozando la ATM. Entonces, hay una fisio que se llama Diana Lee que dice que los criminales no gritan, quien gritan son las víctimas. Entonces, este hombre gritaba su ATM, gritaba su pie, ¿vale? Pero ella dice que hay unos gamberros locales que hay que localizar, en este caso es un nervio trigémino, pero que también en un segundo paso hay que ir a por el pez gordo. Sin este pez gordo seguirá habiendo criminales locales y víctimas. Este pez gordo es el estrés mal gestionado que tenía esta persona, ¿vale? Después 15 minutos estuve de tratamiento con él, más 45 minutos hablando de qué le pasaba en su vida. Realmente, después analizándolo, no eran tan graves sus problemas, pero él lo estaba llevando de una manera que solo lo veía todo muy negro, muy oscuro, y lo que asignaba este problema de estrés. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues va a depender de ese trabajo multidisciplinar que ahora se ha unido, además de su fisio, especialista en ATM, la podoposturóloga, pues el psicólogo. A veces estos pacientes necesitan este trabajo multidisciplinar. Esta cadena lateral está muy relacionada también con la sensibilización central. Entonces, hay veces que son casos que se solucionan muy fácil y otros que son más complejos. La segunda pregunta, ¿por qué plantilla postural a plantilla biomecánica? Pues yo hago las dos, yo vengo de la biomecánica, yo he sido súper fan de la biomecánica, pero no me quedé solo ahí, quise seguir estudiando. ¿Por qué? Pues porque no solucionaba todo con las plantillas biomecánicas. No quiero decir que ahora con las plantillas posturales lo solucione todo, pero sí me han dado respuestas que las biomecánicas no me daban, a preguntas que yo me hacía: ¿por qué este paciente tiene este dolor? Y con mi plantilla biomecánica, que yo me he formado también, que tengo mi propio taller, que uso los mejores materiales, no lo soluciono. La diferencia principal es que una exploración biomecánica estudia pies, rodillas, poco más, ¿vale? No te planteas en un estudio biomecánico como el que hacemos los podólogos, saber testar un nervio trigémino. Yo eso lo estudié en primero de podología, pares craneales, y después me olvidé yo eso que tenía que ver con el pie. En posturología, al ser una formación en la que se entiende al ser humano como un todo y que todo está relacionado, pues claro que aprendemos. Son 6 años de formación
con Villeneuve, por ejemplo, más formaciones anteriores que he hecho, en las que valoramos el cuerpo como un todo. Hemos visto que este sistema facial nos conecta boca con pie, que hoy es el tema que hablamos, pero cualquier víscera, cualquier órgano está conectado también con el pie. Y si nosotros no tenemos esta mente abierta y de entender el cuerpo como un todo, pues no vamos a entender muchas patologías que llegan al pie, ¿no? Porque de manera tradicional nos han enseñado el cuerpo a estudiarlo por partes y partes inconexas. Como mucho llego hasta las rodillas, ya más allá no me interesa. Entonces esto estamos viendo que no puede ser así, puesto que el paciente no viene y te deja el pie y te dice, me duele el pie, te lo dejo aquí, ¿a qué hora vengo a buscarlo? El paciente viene entero y viene con sus problemas emocionales, con su dolor de tripa, con su colon irritable, con mil patologías que indudablemente van a tener una repercusión en el pie. Entonces, es por eso simplemente, porque la información que me da un estudio postural no me lo da un estudio biomecánico. Tengo pacientes que llevan las dos, sobre todo deportistas de baloncesto, pues llevan una plantilla biomecánica que yo le testo qué efecto está teniendo esa plantilla biomecánica en sus cervicales, por poner un ejemplo, porque es donde veo que las plantillas biomecánicas suelen dar mayor problema, te cambian la biomecánica cervical. Entonces le hago una plantilla biomecánica que usan en los partidos y en el día a día usan una plantilla postural. Nada es malo, si está bien hecho y bien testado, nada es malo. Entonces lo mismo que el tratamiento de la ATM de este fisio. Está bien, pero arreglas la boca y puedes estropear el pie, como fue este caso. Y ojo, que nosotros los podólogos, al contrario, podemos arreglar un pie y estropearle la boca a un paciente. Y esto tenemos que saber identificarlo. Si yo a mis pacientes, cuando le hago una plantilla postural, les digo, si en unos días te aparece un dolor nuevo, cualquier sintomatología que te sea nueva o que ya la tengas y se acentúe, no dudes en llamarme. Y si eso pasa, lo primero que hago es que se quiten las plantillas y reviso de nuevo por si hay algo que no he hecho bien, algún test que se me ha pasado o cualquier cosa, porque podemos producirle al paciente un dolor de cabeza con nuestras plantillas. Y esto tenemos que saberlo. Vale, Peña, si quieres podemos continuar con los casos, ¿eh? Vale, pues mira, el último que quería comentar bueno, cualquier cosa, ¿vale? Que ocurra a nivel de nervio trigémino puede tener repercusiones en el pie, como ortodoncia, un retenedor bucal, ¿vale? Este es otro caso de un retenedor bucal. Estos casos de ortodoncia más retenedor bucal y que después dan sintomatología son casos un poco incómodos porque el paciente se ha gastado un dineral en una ortodoncia, después para que los dientes no se le muevan de sitio hay un retenedor bucal y eso va a ocasionar que esta cadena lateral pueda dar sintomatología creando una lesión meniscal, en este caso, ¿no? En la rodilla. Este paciente, cuando le dice que se tiene que quitar el retenedor bucal para que sus rodillas mejoren, se le desmonta todo. Este está ahora mismo en estado de shock, no sé qué hará al final. Porque si se quita el retenedor bucal, sus dientes volverán a deformarse. Entonces, a veces vemos casos un poquito más complejos. Y bueno, el siguiente caso que ya lo voy a comentar con Paula es un caso de una mujer con una extracción de molar que acudió a mí hace 2 años y al hacerle el estudio postural pues vi que venía de la boca. Decirle esto a una paciente, ¿no? Que a lo mejor tiene unas ideas más convencionales, pues a veces es un poco difícil, pero bueno, le explicas un poquito con estos test que le hace, cómo mejora su dolor plantar, lo tratas y mejora, pero le dices que tiene que hacer un trabajo multidisciplinar porque tiene un problema a nivel de la boca que si no lo solucionamos, el dolor de pie no se va a quitar, quizás le alivie, pero no se le va a quitar. Entonces, en este caso, pues bueno,
suelen ser pacientes, por lo menos los casos que yo he tenido, son dolor de neuroma de Morton, pero con una sintomatología muy rica. O sea, el paciente viene desesperado porque ha estado ya en varios terapeutas y no consiguen aliviarle el dolor, vienen cojeando y hay que actuar en la boca para que se resuelva. Y si quieres, Paula, comentar cuando te envié esta paciente, se llama Almudena, y accedió a ir con Paula, y ya Paula pues que comente qué es lo que le vio. Hola, buenos días. Bueno, presento, Paula es odontóloga postural y tengo la suerte enorme de poder trabajar con ella. La suerte es mutua. Bueno, pues esta paciente viene a la clínica derivada por Peña. Lo primero que me dice es que ella tiene su odontólogo y que su boca está bien, está perfecta, pero que bueno, como confía mucho en Peña y Peña la ha mandado aquí, pues que viene a ver qué le digo. Nos hacemos distintas valoraciones, distintos test, y en la boca nos encontramos que tiene varias ausencias. Tiene ausencias abajo en el lado izquierdo y en el lado derecho también una posterior. La que da más interferencias es abajo en el lado izquierdo. Bueno, hacemos distintos test, reponiendo virtualmente o con algún elemento esas piezas, le ponemos algo encima, un algodoncito, para que el sistema considere que ahí tiene piezas dentarias, y seguía dando interferencias. O sea, tenía dos cosas. Una era la manera de morder, que generaba una interferencia, y otra era la ausencia de esas piezas. Entonces, le comento que sería bueno reponerlas. Entonces, ella pues, va a hablar con su dentista para reponer esas piezas. Para poder trabajar ya en equilibrar esa boca, neutralizarla, pues decidimos ponerle una férula inferior que es termoplástica, se adapta en el momento para que simule que ahí tiene unas piezas dentarias y a la vez genere una desaferenciación del resto de las piezas. Ella se va con ese elemento y se va a su odontólogo, se ponen los implantes. Una vez que se ponen los implantes, vuelve y tenemos que readaptar esa férula, se vuelve a ir, ya se puede poner las coronas. En esto es muy curioso que cada vez que se hace una intervención nueva en la boca, pues el dolor vuelve. Nosotros le ponemos la férula, el dolor desaparece. Se ponen los implantes, el dolor aparece. Ajustamos la férula, el dolor desaparece. Se ponen las coronas, pasado un tiempito, el dolor aparece. Vuelve y se lo volvemos a ajustar y el dolor desaparece. Entonces la paciente, claro, encantada, o sea, ya no tiene ninguna duda de que su dolor del pie viene de la boca. Entonces ella ya lo sabe, tiene su férula, se va haciendo sus trabajos odontológicos y cada vez que comienza a tener un dolor de pie, pues viene a reajustar la férula. Creo que ahora últimamente se ha vuelto a hacer algo en boca y va a tener que volver a reajustar su férula. Sí, justo la semana pasada me llamó y me dijo, Peña, ha vuelto el dolor del pie, ya sé que es de la boca, porque es que me han extraído otro molar, que imagino que será, no sé si será, me ha dicho, a continuación del que ya tengo bien, pues he vuelto a tener problemas, me lo han extraído y me ha aparecido el dolor de pie. ¿A quién voy primero? Dijo. Y efectivamente, ahora la semana que viene, pues no sé si ya estará citada contigo, pero la tendrás que ver porque es así, es automático, ella ya lo sabe. De hecho, como me llamó la semana pasada, le dije, Almudena, vamos a hablar de casos como el tuyo, ¿quieres participar? Y me dijo, ay, hija, yo, si vosotras sois las que lo vais a contar bien, yo solo sé que yo cuando me pasa algo en la boca, me aparece el dolor de pie. Me arreglo la boca y se me quita. ¿Es así? Sí. Yo con ella es una paciente que además también tiene más cosas a nivel general, porque ella es asmática, respira por la boca, pero bueno, como tú bien comentabas, que los pacientes, pues el tema económico es muy importante, entonces ella no quiso hacerse un tratamiento global más importante, un poquito más costoso en boca, y optamos por esta férula que es modelable. Entonces ella, cualquier cambio que va haciendo, pues nosotros se lo reajustamos y no tiene un sobrecoste para ella. Ideal sería pues que tratase también la respiración bucal, porque eso pues la aliviaría muchísimo todas
la hipersensibilización que tiene de su sistema. Pero bueno, a veces se llega a donde se llega y también creo que es importante decir que hay formas más económicas de aliviar al paciente sin necesidad de meterse en tratamientos muy costosos. Entonces, no todo lo que se hace en la boca para solucionar problemas es caro. O sea, podemos aliviar muchísimo con cosas más suaves, más... Sí, que a veces lo que es caro en un principio es barato después, porque yo se lo digo, si haces un tratamiento más global, a lo mejor te supone un reembolso ahora mayor, pero es que a la larga vas a estar mejor, porque vamos a por el pez gordo que hablábamos antes, ¿no? Exactamente. Entonces vas a por el pez gordo y se acaban los criminales, se acaban las víctimas. Si no, la víctima va a chillar de vez en cuando, como le ha pasado ahora. Y ella ese trabajo más global y más sistémico que dices tú, es que lo necesita. Si no, pues será paciente crónica tuya y mía, toda la vida. Es así. Pero bueno, cada uno tiene su momento y yo creo que a base de ver y repetir y que esto, una vez que a mí toman confianza, porque claro, a un paciente, en tu caso, decirle que tiene un dolor en el pie, que vaya a ver al dentista, pues claro, genera muchas dudas en el paciente. Una vez que ya lo ha visto, lo tiene súper comprobado, pues que el siguiente paso sea trabajar a nivel respiratorio o a nivel de desintoxicación, pues lo irán comprendiendo más. Bueno, quería comentar también muchos pacientes que tengo, yo atiendo a muchos niños en ortopedia y sí me he encontrado, claro, nosotros vienen y no nos dicen que les duele el pie. Nosotros lo preguntamos, hacemos un cuestionario, porque hay que preguntar sitio por sitio, ¿te duele el pie, te duele la rodilla? Porque a nosotros solo nos dicen cuando le duele la boca o como mucho algo de sistema craneal. No se les ocurre decir que les duele el pie. Entonces, a lo largo del tiempo yo he estado viendo que pacientes, los padres vienen y te dicen, ¿es posible que con el aparato que le has puesto se le haya pasado el dolor del pie? He dicho, pues claro. Entonces ahora siempre apuntamos, por ejemplo, este niño que fue el primero que me vino, este ya nos dijo que le dolía el pie, venía con una talonera para aliviar esos dolores. Son pacientes que suelen caminar de puntillas porque al pisar con el talón les duele, porque genera pues esas tensiones, ¿no?, a nivel de las fascias, generan una fuerza repetida sobre la placa de crecimiento y son pacientes que durante el crecimiento pues van teniendo esos dolores de talón, que luego pues le desaparece, ¿no?, que se llama el dolor de Serber, que vosotros lo conoceréis bien. Entonces yo sí lo que he observado, que ocurre mucho durante el recambio de los dientes, o cuando un diente de adulto se ha caído de leche y un diente de adulto tarda mucho en salir porque no tiene suficiente espacio, entonces se queda ahí ese hueco. Y lo que he estado viendo es que, claro, esos pacientes, cuando nosotros le ponemos la ortopedia, que son aparatitos que cubren ese espacio, ya no genera esa interferencia, pues les alivia ese dolor de talón que es tan incómodo a esas edades porque quieren hacer deporte, quieren saltar y les limita un poquito su vida. Y es que es casi automático, o sea, empiezan con el dispositivo y al poco te dicen, pues ya no me duele el talón. Y eso lo estamos viendo mucho, mucho. Y lo estamos ahora también empezando a documentar. Este pues fue el primero, un paciente francés. Ellos ya venían también con una visión holística, por eso me comentaron desde el primer día que tenían ese problema en el talón, que a ver si se lo podíamos observar. Es una maravilla cuando ya te viene el paciente holístico, ¿verdad? Pero bueno, al final, cuando empiezas a dedicarte a esto, atraes a esos pacientes, entonces cada vez resulta más fácil realizar tu trabajo, porque ya vienen buscando esto. Pues eso, quería dejar esta aportación, ¿no? A lo mejor vienen estos chicos, estos medio adolescentes con dolor de Serber, pues observar en la boca si hay alguna ausencia o está justo haciendo algún recambio de piezas. Y eso es, no se pierde nada en hacer esta observación y además que vais a ver, como dice Paula, que se repite muchísimo en estos pacientes. Pues yo quería hacer un apunte de después del caso de Almudena, esto ha sido poco antes del confinamiento, recibo a una niña
que tenía dolor a nivel de también, digamos, como el pseudoneuroma de Morton. Venía coja, los padres estaban desesperados porque la niña tiene 6 añitos, tiene problemas del desarrollo a nivel cognitivo, entonces no habla bien, no sabía explicar qué le había pasado, varias sesiones de fisioterapia que no daban respuesta, la niña seguía cojeando, y entonces al hacer esta anamnesis más completa de qué ha pasado, digo, ¿qué ha pasado últimamente? Contadme cosas, y le habían extraído también un molar inferior hacía 6 meses y había tenido una gran infección. Entonces me vino a la mente este caso de Almudena que había tenido hacía 2 años, que era igual, una infección que incluso había afectado a hueso. Esta niña también, fijaros, con 6 añitos nada más, extracción del molar. Entonces aquí yo ya tenía mejor formación que hace 2 años, ya sabía estimular qué rama del trigémino estaba dando guerra. La niña, en cuanto me vio con la bata, se puso a llorar. Bueno, era imposible hacer un estudio postural tal y como lo hacemos. La niña daba patadas, gritaba. Entonces el caso de Almudena me sirvió, que se lo tengo que decir a Almudena, para saber qué rama del trigémino estaba dando problema en ella. Entonces cogí unas pegatinas que tenía allí para los niños, hice que la niña se tumbara en la camilla, ella sola, los padres los saqué del gabinete, se quedaron en la sala de espera para que yo pudiera tranquilizar mejor a la niña. Ella se quedó así, tumbada en la camilla, mirando esas pegatinas. Testé la rama V3, el nervio bucal, lo estimulé a nivel con la mano, estimulé esa rama del trigémino, levanté a la niña de la camilla y salió andando sin cojear y apoyando bien el pie, porque como dice Paula, van andando de puntillas al final, porque eso relaja un poquito esta fascia y les alivia. Y salió caminando con total normalidad. Claro, los padres alucinaron porque venían ya de otros terapeutas y no había manera. Y me preguntaron, ¿qué le pasaba? Y digo, pues de la muela. Claro, pusieron cara, sobre todo el padre que no estaba en ese momento, que había ido a aparcar, decir que la niña estaba cojeando por el problema que había tenido en la muela, pues se quedaron estupefactos. Pero cuando ves esos resultados, que tu niña entra coja y sale caminando normal, no necesitas muchas más explicaciones, ¿no? Me dijeron, mira, lo que tú nos digas y ya está. Entonces les dije que era posible que tuviese que acudir al odontólogo para ver, valorar un poquito esa pieza que le faltaba. Y estuvimos en comunicación por mail porque ya llegó el confinamiento, el dolor no volvió a aparecer, pero curiosamente a las 3 semanas o así sí que apareció que la niña todavía tenía esa infección bucal que ya le estaban tratando, el odontólogo suyo se lo estaba tratando, pero apareció un poquito este eczema aquí, que era la zona de dolor que tenía la niña. Todavía quedaban aquí restos de tensiones faciales, ¿ves? Que se ven aquí un poquito, pero nada comparable con cómo vino de tensiones a este nivel, que se veían en estos pliegues. Entonces me pareció curioso también, tengo la foto porque me la envió, yo soy muy desastre con la foto, pero esta, como estábamos en confinamiento, me la mandó la madre y me dijo, dolor cero, pero mira lo que le ha parecido. Nada, lo traté con una pomadita, con Dermavel, y pasadas 3-4 semanas la madre me escribió que ya estaba todo perfecto, ¿no? Entonces, una vez más, vemos la relación que existe de cada parte del cuerpo, que todo está conectado, y que un problema en la boca te puede dar sintomatología en el pie, y que un problema en el pie te puede dar sintomatología también en cualquier sitio del cuerpo. Entonces es importante trabajar de esta manera holística y global, porque si ya es fácil entenderlo así, si encima no tienes esta visión, entiendes menos las cosas, ¿no? Yo a veces me agobio y digo, ay, no me va a dar tiempo a entender todo lo que pasa en el pie. Pues mira, evidentemente no me va a dar tiempo, eso hay que aceptarlo, porque todo es tan complejo, el conocimiento es tan amplio que te sientes cada día más ignorante. Pero al fin y al cabo no se trata de conocerlo todo, se trata de divertirte en el camino.
A mí me gusta estudiar, me gusta entender qué ocurre en el cuerpo humano, me gusta que todos los pacientes les vaya bien el tratamiento, no lo consigo, pero no dejo de estudiar para que por lo menos cuando vuelvan a verme encuentren una mejor versión de mí y sepa a lo mejor, habrá muchos problemas que no sabré solucionar, pero otros sí. Y sobre todo eso, ¿no? Que el camino valga la pena. Y bueno, si cada día sé un poquito más, pues seré menos ignorante, pero no por eso no voy a dejar de ser ignorante, porque somos tan complejos que resulta imposible decir soy experto en. Yo no me considero experta en nada, ¿no? Lo decía el otro día un compañero, tú tienes amplio conocimiento en puntos gatillos, no tengo amplio conocimiento en nada, porque cuanto más estudias, más ves la inmensidad y entonces te sientes minúscula, pero bueno, se trata de divertirte con lo que haces. A mí me gusta mi trabajo, me divierte estudiar, me divierte trabajar, entonces se trata al fin y al cabo de eso, y que debemos de abrir un poco la mente e intentar entender. Hay una frase, ¿no?, que pongo aquí, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Yo cuando estaba en la facultad de podología, si a mí me llega a decir alguien, no, es que el dolor plantar lo quitarás haciendo esto, con el dedito tocas aquí, pensaría, esta persona se le ha ido la cabeza, ¿qué tendrá que ver, no? A veces, pues sí, me ha tocado aprender, he tenido que desaprender cosas, como que los músculos se insertan en los huesos, o que la fascia plantar se inserta en el talón, o que si duele el pie, algo pasará en el pie. Pues vete tú a saber, si duele el pie, a saber de dónde viene, ¿no? Entonces continuamente estás desaprendiendo, aprendiendo, y no tener unas creencias a fuego marcadas, porque es que nada es cierto, ¿no? Hay una frase que dice que las verdades de hoy, en medicina, que las verdades de hoy son las mentiras de mañana. Y sobre todo revisar nuestras creencias, que nos las juegan mucho. Mira, mi nombre es Peña, ¿no? Y el apellido Martín. Cuando yo llamo a un restaurante o a cualquier sitio para hacer una reserva, ¿a nombre de quién? Peña Martín. No entienden. ¿Cómo? ¿Qué nombre ha dicho? Peña. ¿Cómo? P-E-N-A. Aun deletreándolo lo escriben mal. ¿Por qué? Porque en sus creencias no está que Peña sea un nombre. Ahora, que yo, para ver cómo va la gente, si vamos cambiando y ser más flexibles de creencia, a veces lo digo al revés. Y me dice, ¿a nombre de quién? Y digo, Martín Peña. Y lo entienden a la primera, porque en sus creencias Peña es un apellido y Martín puede ser un nombre. Entonces lo entienden a la primera. Y todo es un problema de creencias, porque es lo mismo, pero dicho al revés. Pero los estereotipos nos la juegan muchas veces. Y entonces pues no lo vemos, lo tenemos delante, porque a veces me pasa incluso enseñando el DNI, se lo pongo delante en un hotel y me pone Martín Peña, ¿sabes? Su chip de la cabeza pues dice, no, Peña no puede ser un nombre. Voy a poner Martín, que esto me cuadra más, y yo estoy enfrente, no tengo pinta de llamarme Martín. Pero sus creencias hacen esto. Pues esto nos pasa también cuando exploramos a un paciente y cuando un paciente nos viene con un síntoma, ¿no? Tenemos que despojarnos de viejas creencias, desaprender, que es un proceso un poquito doloroso, y después nos espera el apasionante mundo de volver a aprender y ya está. Esto era lo que quería comentaros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si queréis algunos compañeros aportar algo, que sé que hay odontólogos, hay fisios, hay médicos. Mi amigo Gerardo Rubales, que también está por ahí, Almudena Ramón. Peña, hay una pregunta que ha salido varias veces y que nos preguntan ¿dónde conseguir los desaferenciadores? La pregunta del millón. Ahí está. Son muy difíciles de conseguir, esos tan simples, Paula, ¿verdad? En vosotros en odontología sí hay algunos, lo que pasa es que son bastante más caros, te valen a 3-4 euros cada uno. Esos son muy baratillos, suelen valer 1 euro. Lo que pasa es que yo los que tengo son pedidos de hace mucho tiempo, que pedimos los compañeros posturólogos, pedimos unas cantidades enormes que nos troquelaron y entonces no es fácil de encontrar, pero modelos muy parecidos en odontología sí. Y si no, mira, aquí tengo mi mail, quien esté interesado, pues que me escriba un mail
y le puedo orientar un poco. Pero ya os digo que ese modelo tan sencillito no es fácil, pero a ver si conseguimos reunirnos varios podólogos y hacer un pedido, porque creo que quien los hace así, ese modelo en concreto, pues hace cantidades muy grandes por palés o una barbaridad. Entonces que me mande el mail y si puedo conseguirle, pues se lo diré. Vale, si alguno quiere intervenir, que levante la mano y le doy paso directamente. Mi amigo Gerardo no dice nada, qué raro. Con lo que le gusta a él hablar. Almudena Ramón, creo que también está por ahí. Almudena quería intervenir, a ver si la encuentro y le puedo dar paso. Hay dos Almudenas, solicito el audio. A ver si alguna quiere entrar. Hola. Hola, ya Hola, tienes audio. Almudena. ¿Se me oye? Ay, pues quería intervenir desde hace tiempo, desde que estuviste hablando de la parte anatómica y de la conexión que pudiera existir. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. Porque además ha habido varias preguntas en este sentido, que es cómo es posible que esté conectado el pie con el trigémino, ¿no? Es una cosa que siempre suscita preguntas. Y bueno, a mí la conexión, tú has hablado al principio dijiste que el nervio trigémino llega hasta el plexo lumbosacro, pero es que yo eso no lo veo. Yo veo la conexión en otro sitio diferente, en base a la anatomía, a cómo están las conexiones anatómicas. Y mientras hablabais y tal, me he levantado por los atlas de anatomía para poderlos mostrar así, para que también lo podáis ver. Porque todo esto además es que está descrito desde hace mucho tiempo, con lo cual tampoco, o sea, se trata de profundizar en cuáles son, creo que ya lo hemos hablado, Peña, tú y yo alguna vez, se trata de profundizar cómo están las conexiones anatómicas y a ver en qué punto pueden establecer una interrelación fibras que provienen del pie con fibras que se encuentran en las ramas, que llevan información de las ramas del trigémino. ¿Por qué? Porque luego por fenómenos de plasticidad o colateralización, si hay una zona muy hiperestimulada puede que otras se vean afectadas, pero no a nivel periférico, yo lo veo más afectado a nivel central. Incluso todo lo que habéis estado comentando y los puntos gatillo y cómo para mí tienen, o sea, hay que buscarle desde mi punto de vista un sentido anatómico. Entonces yo mientras estabas hablando de los puntos del pie, de tal, de estas cosas, digo, pues a ver, ¿dónde puede haber una conexión? A ver, el núcleo, el nervio, todo ello, desde mi punto de vista, confluye en el lemnisco medial y también en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, en el arcuatum. Porque, como sabéis, todo asciende, va somatotópicamente organizado, es decir, va entrando. El haz espinotalámico anterior lleva la sensibilidad a la presión y también a tacto leve. El espinotalámico lateral es el que lleva la sensibilidad dolorosa, pero el anterior termina en el mismo sitio, en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde terminan las fibras que provienen del núcleo trigémino. Y todas ellas más o menos tienen una proximidad, están muy cerca, están al lado unas de otras, antes incluso, en el lemnisco medial, porque las fibras que ascienden, os lo voy a enseñar. A ver. Almudena es médico, científico y con un conocimiento del sistema nervioso central que, como veis, es brutal. Así que tenemos una enorme suerte de que intervenga y escucharla atentamente, porque si ella dice que no ve lo del plexo sacrolumbar, hay que tenérselo muy en cuenta. Bueno, no lo sé, a lo mejor indagando y profundizando, pues seguramente hay publicaciones que lo relacionan, pero es que las relaciones... Este estudio era en ratas, entonces... yo decía que se podría extrapolar a humanos, pero eso no se ha hecho todavía. Entonces... No, yo te estoy hablando de anatomía humana, o sea, el atlas que os voy a enseñar es de humanos, por lo tanto no hay que extrapolar, porque además es que yo he trabajado muchos años con rata y el sistema nervioso central de la rata y la organización no es muy parecida, para que os hagáis una idea. El haz corticoespinal, que para nosotros es el del movimiento fino, para la rata tiene implicaciones sensitivas, no es discriminativo y va por otro sitio en la médula espinal. Entonces hay cosas que sí que se pueden extrapolar y otras, bueno, yo prefiero ir a la anatomía humana directamente. Totalmente. ¿Vale? Entonces, el nervio trigémino
a través del núcleo ventral posteromedial también accede a la circunvolución parietal, a las áreas 1, 2 y 3, que son las áreas somestésicas, que a la vez reciben información de otras regiones del cerebro. Entonces, yo pienso que todo esto puede reorganizarse a nivel local, probablemente en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, debido a la conexión que existe entre las fibras. ¿Por qué? Porque si hay una zona hiperestimulada, se liberan neurotransmisores en una mayor cantidad. Los neurotransmisores a veces generan reorganización de las fibras. De esto podríamos hablar largo y tendido, sobre la plasticidad y reorganización que se podría producir como consecuencia de la estimulación. Para no entretener demasiado, os voy a enseñar el atlas para que lo vean. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. A ver si se ve. Y si no se ve, pues lo hacemos, a ver. ¿Veis ahí? Sí. A ver, aquí. Esto sería, a ver si lo veo yo para marcarlo, porque como lo estoy poniendo a cámara, este sería el núcleo del trigémino. Como veis, asciende por aquí y aquí llega al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y de ahí va a la cara. Pero es que, entre medias, aquí no aparece el lemnisco, las fibras que provienen del sistema, o sea, de abajo, bueno, no lo veo yo, esto sería para hacer unas diapositivas y ponerlas, ¿vale? Porque yo ni yo misma lo veo para señalarlo, pero aquí viene todo lo que viene de más abajo, sí, no sé si lo veis. Sí. Y hay una confluencia en determinados puntos, no confluencia porque estén ocupando el mismo espacio, sino por la cercanía. Y como todo está somatotópicamente organizado, lo que pilla más cerca, por así decirlo, es la parte del pie y la parte que viene desde abajo. Entonces, aunque efectivamente sí que hay una información que va del trigémino hacia la sustancia gelatinosa de Rolando, creo recordar, porque esto lo tendría que mirar a profundidad, que se queda solamente en los primeros segmentos cervicales, no llega hasta abajo. Entonces, desde mi punto de vista, la información donde sí que coincide es en el tronco del encéfalo y en el tálamo. Eso es lo que quería comentar. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Almudena. Por lo tanto, se puede trabajar en reorganización y reeducación, utilizando desde luego la postura y determinados puntos gatillos que tienen su representación y su connotación a nivel central, que es lo que nosotros hacíamos también con los lesionados medulares. Bueno, Almudena es que hace un trabajo brutal del lesionado medulares mediante esta plasticidad neuronal que está comentando. Yo he visto vídeos de sus trabajos, que he acudido a algunas charlas suyas y vamos, es que me parecía increíble. Así que espero que algún día puedas retomar ese trabajo. A ver, todo está relacionado. Como dices, somos un continuo, pero es un continuo que no tenemos que buscarnos explicaciones esotéricas. Es que muchas veces buscando en las explicaciones básicas y en la anatomía básica que ha seguido su desarrollo. O sea, nosotros en la Facultad de Medicina estudiamos una serie de anatomía y sigue habiendo científicos que trabajan en neuroanatomía. Es decir, se siguen describiendo rutas nuevas, conexiones nuevas. Entonces, no hace falta ir muchas veces a los meridianos de la acupuntura. Es que incluso esto podría tener una cierta explicación y una base anatómica y fisiológica, mirando en profundidad aquello que ya está demostrado científicamente desde el punto de vista neurofuncional, anatómico y neurofisiológico. Eso es. Sí que al final todo es lo mismo, ¿verdad? Y de diferente punto de vista, pero yo creo que al final todos vamos a llegar a lo mismo. Hacemos lo mismo de diferente manera. Y la base está esa, en que todo está íntimamente conectado. Por ejemplo, cuando hablas también de lo del origen embriológico, yo preferiría más hablar de la anatomía en el individuo en el que se está trabajando. Porque aunque todo tenga un origen embriológico común, obviamente todo parte de dos células. O sea, si tiramos para atrás siempre vamos a encontrar una conexión. Lo mires por donde lo mires. O sea, el sistema nervioso se origina del tubo neural y de ahí sale la cresta neural y de ahí se origina el sistema nervioso, periférico, con lo cual si vas tirando hacia atrás siempre va a haber una conexión. Pero ¿por qué no buscar esas conexiones en el sistema ya desarrollado?
y en sus cambios funcionales, los cambios funcionales que pueden ocurrir como consecuencia del aprendizaje y de la plasticidad, porque el sistema nervioso ya se sabe que no es algo estático. Y tampoco son algo estático, entiendo, yo no lo sé, tú eres la experta en posturología, los puntos en concreto. Tú marcas un punto, pero ese punto probablemente pueda tener una pequeña variación individual, no lo sé, pero me lo imagino. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros lo que hacemos es testar el territorio que está disfuncional con una mano y con la otra buscamos el punto. Esos son puntos con una localización general, pero realmente a veces no tienen, están un poquito más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Cada individuo es diferente. Es así como tal y como tú has dicho. Me preguntan por aquí que cuál es el atlas que he enseñado, ¿vale? El atlas que he enseñado es muy bueno, es el Haines de neuroanatomía, este está en inglés. Hay una traducción en español. Este es el atlas, pero hay un libro así de gordo donde te viene todo completamente bien explicado, pero también hay un clásico, que es el libro Snell de neuroanatomía clínica, que lo tengo aquí, yo tengo aquí el que uso en la facultad, que es del año 87, pero es que hay cosas que no han cambiado mucho, ¿sabes? Entonces, es este, pero ahora hay ediciones nuevas, pero el Haines lo suelen actualizar y es el que se utiliza pues, en las enseñanzas, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Neuroanatomía, pues siguen este libro. Bueno, por lo menos ahora ya no lo sé hoy mismo, pero se seguía. Y este es uno que utilizamos nosotros también. Hay muchos, pero este para mí es muy completo porque tiene unos atlas muy visuales. Y además lo relaciona todo por sistemas funcionales, no como nos lo explicaron a nosotros la anatomía, como todo separado y todo como si fuera una especie de croquis, ¿no? Sino que lo relaciona. Y a ti te gustará mucho, Peña, este atlas porque sí que relaciona el origen embriológico con luego la función en el adulto. Qué bueno, pues me lo compraré, sin duda. Sí, ya te daré las... Y tiene un disco y todo para poder tú jugar ahí con las conexiones. Sí, es que además ahora la anatomía se estudia de una manera muy diferente, ¿verdad? Antes. Con todos los sistemas estos nuevos, interactivos y demás. Qué bien. Pues muchas gracias, Almudena. Nada, ya ves. Una suerte poder tenerte. No, la suerte es que haya gente como vosotros que lo veáis de una forma integrativa. Yo creo que el organismo es un todo, que unas cosas repercuten en otras y cada uno tenemos nuestra experiencia. Entonces, aunar la experiencia de varios profesionales para mí es un privilegio, o sea, es maravilloso. Exactamente, para crecer lo mejor es eso, compartir las experiencias. De hecho, Paula se había dado cuenta también cómo estos dolores generales del aparato locomotor estaban relacionados con la mascarilla. Con la mascarilla que yo venía sospechándolo, pero no lo terminaba de ver claro. Cuando la goma aprieta mucho detrás de la oreja, te puede también hacer disfuncional este trigémino y que te aparezcan sintomatología a distancia. Bueno, hay más cosas, por ejemplo, el cambio en la microbiota de la mucosa oral como consecuencia de que no se está respirando exactamente la concentración a la que esa flora que tenemos. Hay muchas cosas, no solamente es, pero desde luego, sí. Vamos, esto también. También, es que es todo. Cualquier cosa va a repercutir en el todo. Entonces, si nos ponemos a mirar, de hecho, muchos pacientes pueden venir con esta cadena lateral por una disfunción en el trigémino, pero también van a tener en el vago con una disfunción de la microbiota, el nervio facial, por lo que sea, y no es tan simple de a ti lo que te pasa del trigémino. Como dicen, es una nueva realidad, es que es una nueva realidad fisiológica y anatómica el que uno tenga que estar. Nuestro cuerpo no está preparado para esto, supongo yo que nos acabaremos adaptando, pero inicialmente entiendo yo que puede haber un resentimiento como consecuencia no solo de los estímulos a nivel periférico, sino también de los cambios a nivel de la composición del aire que respiramos. Sí, eso es, totalmente. Pues genial, bueno, no sé si hay más preguntas. Yo creo que lo podríamos dejar aquí ya, Peña. Vale. Ya mucha gente ya además se ha ido. La intervención de Almudena ha sido fantástica. Yo creo que aquí ya lo bordamos. Estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Peña. Nada, a ti, Almudena, siempre. Hasta luego.